Empezar la clase. Ok. Bueno, vamos a empezar con esto de la Roma antigua, ¿ya? La Roma antigua establece tres fases, lo que es la monarquía, lo que es la fase del imperio y lo que es la fase de la república. La fase de la monarquía es del 753 antes de Cristo hasta el 510 antes de Cristo. Luego empieza la república del 510 antes de Cristo al 27 antes de Cristo. Ya, y el imperio desde el 27 antes de Cristo hasta el 476, que es eh, que se llama la disolución de Roma en el año 476 después de Cristo. En las monarquías vamos a hablar de la época de los reyes, en la república hablamos del Senado y aquí es donde vamos a enfocarnos los famosos emperadores romanos. Y en la parte del imperio hablamos simplemente de la decisión de organizar el imperio romano. Bueno, en la época de la monarquía existieron 7 reyes, entre los principales vamos a tener a Rómulo, hermano de Remo. Según la historia se dice que Roma se llevaba el nombre por estos dos hermanos, por más que todo por Remo, ¿no? Quienes habían sido criados por una loba y ahí es donde habían empezado a fundar lo que es Roma, ¿ya? Luego tenemos a Numa Pompilio entre el 715 al 674 a.C. Luego viene Servio Tulio del 578 al 535 a.C. Tarquino el Soberbio del 535 al 509 a.C. Los reyes eran la cabeza que ejecutaban en realidad dentro de lo que es el entorno del Senado. Los reyes también estaban a cargo del ejército. La asamblea es la que proponía quién iba a ser el rey y el pueblo romano elegía a este rey, ¿ya? Entonces ahí nosotros identificamos detenidamente que la primera fase de Roma, denominada la época de la monarquía, se establecía a partir de los reinados. Bueno, dentro de lo que es la Roma antigua existían los grupos sociales, estos estaban de acuerdo a la riqueza que establecían las personas y de acuerdo a eso también a los derechos legales, ¿no? Estos se dividían en dos grupos, ¿ya? Tenemos a los patricios, a los plebeyos, quienes eran de la clase alta, que tenían diferentes derechos a la clase baja. Tenían a los clientes y a los libertos, que era como una clase media. Y los esclavos, que no eran hombres libres, sino eran personas tomadas como, uh, van a disculpar la redundancia, como esclavos, ¿sí? Como personas sujetas dentro del entorno de las conquistas y demás. Entonces, identificados netamente como el entorno que no tomaba las decisiones, ¿no? En derecho, cuando hablamos del derecho romano, nos referimos mucho a esta parte, cuando hablamos de que hay personas que sí tienen el poder sobre las demás, ¿no? Y el sometimiento, obviamente, va a enfocarse dentro de este aspecto de poder. Luego vamos a ir viendo acá algunas características de cada uno de los elementos en las clases sociales. ¿Quiénes eran los patricios? Bueno, eran los únicos ciudadanos con derechos políticos. Ellos poseían extensiones de tierra. Se consideraba que era una clase privilegiada. Además, eran descendientes de los fundadores de los romanos, de la época de los reyes. Después los plebeyos eran principalmente los que tenían también derechos civiles, al igual que, bueno, que podríamos decir los patricios también. Poseían pequeñas propiedades rurales, igual que los patricios, ¿ya? Vivían vivían de la artesanía y el comercio y se establecieron en Roma después de su fundación, ¿ya? Los plebeyos. Entonces, un plebeyo era como un rico de la clase media. Los libertos, ellos obtuvieron su libertad por compra o méritos y eran antiguos esclavos, ¿no? Pero después fueron hombres libres. Bueno, los clientes obtenían lo que era protección y trabajo de su patrón o jefe. Eran libres, pero dependían en algún momento del jefe y eran sus orígenes netamente campesinos. Ya hablamos de los clientes. Finalmente, los esclavos, ellos carecían de derechos, no tenían derechos. Ellos permanecían principalmente dentro del entorno de la obediencia,
porque pertenecían a un señor o en realidad o en cuyo caso al Estado. Los esclavos podían ser de manera heredada porque habían esclavos por nacimiento, o también había esclavos porque habían cometido algún delito ya en relación a enfrentamientos o a guerras. Entonces, se los consideraba los esclavos como el entorno prisionero dentro de la obediencia que iba a haber en Roma, ¿ya? En la forma de gobierno vamos a tener nosotros tres instituciones. El rey es el que posee el poder más amplio, es el que tiene el poder militar, legislativo y religioso. El rey era elegido con carácter vitalicio, hasta que éste pueda ser viejito y fallecer. El Senado estaba formado por los pater families, o sea, los hombres más viejos de las familias. El Senado asesoraba al rey en en los principales asuntos que éste tenía que tratar, especialmente de las ciudades más importantes. Y después venían los comicios. Cuando tenemos por comicio, nosotros hablamos de elección, seriamente, ¿ya? Y en este entorno, cuando hablamos de este comicio, es que los comicios eran asambleístas que participaban finalmente, donde estaba a cargo de los patricios, quienes eran las clases altas. Ellos podían determinar la ley y la justicia. Ellos eran quienes elegían quién iba a ser rey, ¿ya? Porque en cuyo caso se elegía al rey porque éste pertenecería a la misma clase que los patricios, ¿ya? Nunca se tendría un rey plebeyo o rey cliente, o peor, el rey esclavo, ¿no? No entraría. Sería que tendría que ser patricio también. Bueno, en la época de la República vamos a hablar principalmente de la expulsión de algunos etrusos, que ¿quiénes eran los etruscos? Eran como personas que no estaban de acuerdo con el sistema político de Roma. Entonces se los expulsaba de la República, o sea, de Roma, y para poder generar o desarrollar un nuevo modelo político. Entonces eso se volvería oligarquía porque obviamente en la oligarquía los que tienen plata son los que gobiernan, ese es el concepto de la oligarquía. Entonces los patricios aumentaron su riqueza y su poder político, pues obviamente muchos patricios eran los reyes. La aristocracia, en este caso de los patricios, era una aristocracia monopolizada. ¿Por qué? Porque obviamente ellos se encargarían de ser los comerciantes, de proveer lo más necesario dentro de lo que era la república. Entonces, algún momento se establecía esto de que ellos se harían cargo de la compra y venta y serían también los comerciantes de esa época. La república estaba bajo un sistema que evitaba los abusos de poder porque obviamente cuando nombraban a un rey, este tendría que considerar a la comunidad por delante, pues ella es la que le daba los recursos. Dentro de esta república se separaban las funciones ejecutivas, legislativas, y esos cargos eran electivos y temporales por los patricios. En el caso de la república también planteaba un modelo oligárquico, vale decir, los que tenían plata gobernaban, eso habíamos dicho hace rato, ¿ya? Pues no todas las instituciones eran accesibles a toda la población, algunas eran restrictivas, pues solamente eran para los patricios, ¿ya? Y eso generaba en algún momento el recelo, ¿no? De la comunidad que identificaba en algún momento ya eh, ese entorno en el cual ellos tenían el poder económico, ¿ya? Bueno, la exclusión de los plebeyos, porque como ellos eran ricos de clase media, provocó una sucesión de conflictos sociales, ¿ya? Que terminaron con esa igualdad en los derechos políticos entre patricios y plebeyos desde el siglo III antes de Cristo. Los cargos políticos en la parte de la República van a tener tres características. Tienen que ser elegibles, tienen que tener un entorno
de proceso de aprendizaje y no tienen que durar de manera definitiva, sino tendrían que ser temporales. Entonces, la carrera política se hacía siguiendo un escalafón en el denominado cursus honorum o el curso de los honores, y que obviamente se pasaba dentro de las academias en Roma, ¿no? Y ahí se establecía quiénes iban los que o quienes desarrollaba primordialmente ese proceso en el cual se generaba lo que vendría a ser el hecho del poder. Bueno, durante la República también los plebeyos como que ellos querían ser parte de una clase alta porque no era dable que por tener poca extensión de tierra o no mucha riqueza, no era dable que se les haga a un lado. Entonces ellos empezaron a fortalecerse y trataron de buscar esa igualdad en derechos. Entonces, bajo esta presión de los plebeyos, ellos empezaron a abandonar Roma y fundar una nueva ciudad. Entonces, poco a poco, los patricios tuvieron que reconocer los derechos para no perder parte de la comunidad. Y por esa misma razón van a empezar a crear lo siguiente. Primero, les van a dar a los plebeyos un lugar en la parte de los tribunales. Y hablamos de los tribunos de la plebe. Entonces, donde va a defender los derechos de los plebeyos dentro del entorno, ya tomados en cuenta como algo importante. Ya los plebeyos no serían dados a un lado, sino ya serían parte de las decisiones. La ley de las 12 tablas, ya, esta impedía lo que era la manipulación de la ley por parte de los patricios. O sea, vale decir, los patricios al tener poder económico, ellos no podían someter o querer imponer en cierto sentido lo que generaba esto, el hecho del proceso de la igualdad. La autorización de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos también se pudo dar, porque antes se casaban patricios con patricios, plebeyos con plebeyos, o sea, no había una combinación, pero a partir de este entorno se va a crear esa combinación. Y el acceso al Senado por parte de los plebeyos, ¿no? Se establecía principalmente lo que vendría a ser un título que se le daba al senador, que en este caso será el Pontifex Maximus o el máximo pontificio, que establecía también el proceso de ley. Entonces acá nosotros vamos a identificar que en la época de la República los romanos no quisieron darle lugar a los plebeyos, pero ellos lucharon por sus derechos y eso va a generar lo que vendría a ser ese cambio de pensamiento. Bueno, vamos a hablar de la parte del imperio. eh, y cuando hablamos de este imperio que se ha creado por Octavio Augusto y va a tener algunas variaciones hasta final del siglo cuarto, ¿no? Que vamos a ir identificando nosotros. En esta época el emperador tenía un poder absoluto, ya sea militar, político o también religioso. El emperador gobernaba y asesoraba los cargos de mayor confianza. Se encargaba de nombrar a personas que le iban a colaborar, en este caso a secretarios y prefectos. Se encargaba de generar su defensa a través de la guardia pretoriana. Y en este caso, Octavio Augusto fijó un sistema sucesorio, o sea, el emperador elegiría a su sucesor, normalmente sería un miembro que llevaría su sangre, pero no siempre. Podía ser alguien que no pertenezca a su familia, como pasó con Calígula. Entonces, vamos haciendo esta lecturita ya del costado, ¿está bien? ¿Ok, Jairo? Está el cuadro blanco. Imperio romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que surgieron a la muerte de Julio César, tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado. César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar dictator perpetus, dictador vitalicio. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo dentro del propio Senado.
Así es. Entonces no estaban de acuerdo con las dictaduras. ¿Por qué? Porque eso iba en contra de lo que habían establecido a un principio, ¿ya? Habíamos visto acá nosotros, los patricios habían luchado bastante por sus derechos, perdón, los plebeyos habían luchado bastante por la igualdad de derechos, y viene alguien y va a enfrentar principalmente al Senado para poder plantear lo que vendría a ser la dictadura, ¿no? Y eso es lo que vimos también en Bolivia entre lo que es el año 1964 al 81, ¿ya? Entonces se establecía en algún momento ese proceso. El jefe de la moral y de la conspiración se llamaba Bruto, ¿ya? Este le va a apuñalar en la ingle, que es por debajo del vientre, y en algún momento lo va a matar a César, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a establecer principalmente a Brutus como el héroe de la República, ¿ya? Y ahí vamos a ir nosotros identificando que podría considerarse el entorno de que la gente sí se, eh, sí se sentía discriminada, ¿no? Desde la perspectiva de poder y que se le diera solo a los patricios este poder, generaba en la gente ese tipo de cólera. Y bueno, optaron por en algún momento llevar la ley por sus propias manos, como es que se hace en algún instante, ¿no? ¿Ok? Muy bien, para continuar, vamos haciendo algunas preguntitas para ir viendo si nos ha quedado algo, ¿ok? Muy bien, a ver, pregunta. ¿Quiénes componían los grupos sociales en la Roma antigua? A ver, ¿quiénes componían? Hombres libres y esclavos, Eso, ¿y quiénes eran estos hombres libres? A ver. patricios, plebeyos, clientes, libertos. Así es, muy bien. De estos, ¿quiénes era la clase más alta y tenía más plata? Los patricios. Patricios y plebeyos. Eso, los patricios tenían más plata que los plebeyos. Los plebeyos eran considerados como una clase media, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles eran las tres instituciones que se establecían la forma de gobierno en la época de la República de Roma? Rey, senado y los comicios. Eso, muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros habíamos indicado, ¿ya? ¿Por qué pelearon los plebeyos? ¿Cuál era el objetivo de su lucha de los plebeyos? Para la igualdad de derechos. Así es, muy bien, la igualdad de derechos, ¿no? Entonces establecieron para eso que ellos fueran parte del tribunal, ellos fueran parte también del Senado, ¿ya? Ellos se encargarían de elegir a sus representantes también, ya no les darían tanto poder a los patricios, obviamente, ¿ya? Entonces después llega la fase imperial o la época imperial, y aquí nosotros vamos a tener a uno de los emperadores, ¿ya? Que quiso hacer golpe de Estado, ¿no? O lo que nosotros vamos a llamar dictadura. ¿Cómo se llamaba este dictador de Roma al cual lo matan o lo apuñalan? A ver, Julio César. Julio César, ¿no ve? Entonces ahí nosotros vamos a identificar a Julio César, ¿ya? ¿Ok? Lo vamos a conocer a continuación en el desarrollo de la nominación de todos los emperadores que vamos a ver a continuación, ya para que no haya un vacío, ya quiénes eran los emperadores de Roma en la época de la República. Muy bien, ok. Ok, ahora vamos a continuar con los emperadores romanos. Vamos a conocer a cada uno de ellos, ya, hasta antes de la época imperial, ya. Estamos en la época de la República acá. ¿Está bien? Bueno, vamos a conocer al que quería ser dictador, ya, de Roma, y lo tenemos a Cayo Julio César, ya. Él gobernaba por Roma. Su triunfo en la guerra civil librada hacia el año 48 a.C.
le permitió proclamarse como gobernante absoluto de Roma, pero sus oponentes empezaron a recelar su poder y obviamente lo asesinaron. Ya habíamos visto qué pasó con este, ¿no? ¿Ya? Entonces, él va a gobernar entre el año 100 al 44 antes de Cristo, ¿ya? Era general y político romano. Va a crear los cimientos del futuro sistema imperial romano al finalizar de la República. Va a convertirse en dictador hasta ser elegido cónsul en el año 48 antes de Cristo. Su vestimenta era una toga, una corona, un cetro, ¿ya? Y su título era imperator, ¿no? Eso como en italiano, más o menos, ¿ya? Fue jefe de la religión del Estado, fue sumo sacerdote y va a obtener el mando de todos los ejércitos, lo cual continuó siendo la principal fuente de su poder, ¿no? Hasta que lo asesina, ¿ya? Ok, Julio César, ¿ya? Años 100 al 44 antes de Cristo, ¿ya? Muy bien. Tenemos a Augusto, Cayo Octavio era su nombre, ¿ya? Él recibió del Senado romano el título de Augusto y pasó a ser el primer emperador de Roma elegido por el Senado. Durante su reinado instituyó reformas sociales y promovió la educación y la literatura. ¿Cómo se llamaba el primer romano perdón, ¿cómo se llamaba el primer emperador de Roma? Julio Julio César. César. Eso, el segundo es Augusto. Augusto, ¿no ves? Nombre Cayo Octavio, ¿ya? Bueno, Cayo Julio César Octavio Augusto, que es como lo bautizaron, va a gobernar entre el 63 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, ¿ya? Él es emperador romano, ¿ya? Va a restaurar principalmente la unidad y puso fin al orden del gobierno romano tras casi un siglo de guerras civiles. Va a reinar durante un periodo de paz, prosperidad y desarrollo cultural conocido como la era Augusta. Y como era sobrino y nieto de Julio César, a quien lo habían asesinado, él lo va a suceder como gobernante del Estado romano, ¿ya? O sea, sería pariente. Pero en un momento decían que que se llama, ser nombrados por el Senado de manera que no fueran herederos de los anteriores emperadores, pero normalmente el título de emperador iba a caer en honor a la herencia que iban a recibir los hijos varones, ¿no? Mayores en este caso. Pero cuando vemos la historia de Julio César y Augusto, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que en el caso de Augusto, ¿ya? Había establecido el parentesco consanguíneo, pero de segunda generación, no de manera directa, porque era su sobrino nieto, ¿ya? Entonces, en algún momento, él era como el hijo de su sobrino, ¿está bien? Y por eso identificaba esa titulación posteriormente. Lo tenemos a Tiberio Julio César, ¿ya? Bueno, todos son Julio César en este contexto, ¿ya? Pero el nombre inicial es Tiberio, ¿ya? Él administró sabiamente el imperio romano y nombró a eficientes gobernadores de provincia, pero perdió el apoyo popular durante la última parte de su reinado debido a sus tensas relaciones con el Senado, ¿no? Vamos a tomar en cuenta nosotros a esto, ¿ya? Ok, ¿quién era el primer emperador de Roma? Julio César. Después, después de Julio César, Augusto, Augusto, y ahora tenemos a Tiberio Tiberio. Julio César. Tiberio, ¿ya? Ok, Tiberio fue emperador entre el 14 al 37 después de Cristo, va a instituir de forma permanente lo que es una magistratura que había dado en un ejército o ejercido antes por lo que es su antecesor, ¿ya? ¿Qué va a hacer durante su reinado el caso de Tiberio? Va a mejorar los servicios civiles, va a imponer al ejército una disciplina estricta, va a dirigir lo que son las finanzas del imperio con gran habilidad, va a ejercer un mayor control sobre los gobernadores de las provincias y la última época de su reinado va a estar marcado por las conspiraciones y las ejecuciones. Durante su reinado se va a crucificar a Cristo, ¿no? Ya sabemos muy bien, ahí es la crucifixión de Cristo, ¿no?
¿ya? Entonces, en algún momento alguien dice, no, se lavó las manos, ¿no? Y hablaban de Tiberio en ese momento, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos a Calígula. Este fue llamado Calígula porque en latín significa pequeña caliga, ¿sí? Que había establecido principalmente, o había salido principalmente de una familia de clase media. Su papá era militar, ¿ya? Y se había vuelto loco, ¿ya? En algún momento, el Calígula, porque era un emperador muy vanidoso, podríamos decir, porque tenía le tenía mucha apreciación Tiberio para nombrarlo su sucesor. Y en realidad, dentro de la historia de Roma, se dice que Calígula, por querer el poder de Tiberio, inclusive había logrado asesinar a Tiberio para poder lograr el título de emperador. Bueno, Calígula fue emperador desde el 37 al 41 después de Cristo. Era famoso por la crueldad y principalmente por sus exageraciones que éste tenía. Tiberio lo había adoptado, lo había tomado como pariente en adopción para que él pueda ser el emperador. Además, Tiberio tenía dos opciones, ¿no? Elegir a su familiar, que era su sobrino nieto, o elegir a Calígula, quien en algún momento, ya, le había hecho muchas propiciaciones, muchos favores, y por esa misma razón era como su predilecto. Entonces, Tiberio le nombró junto con su nieto, el Tiberio gemelo, coheredero al trono, pero el Senado romano y el pueblo optaron por Calígula como único emperador. Adoptó a Gemelo como hijo, en el caso de Calígula, pero más tarde lo asesinó. En el caso de Calígula, él fue un dirigente clemente durante los 6 primeros meses, o sea, no cometió ningún tipo de asesinato, empezó a ganarse a la gente, pero después se convirtió en un tirano depravado. Decían depravado porque si hacemos una remembranza histórica, Calígula tuvo hijos con sus hermanas. Él tenía 3 hermanas. Entonces él quería tener heredero consanguíneo. No quería otra mujer que no sea alguien que pertenezca a su familia. Y es por eso que había tenido relaciones, como decimos nosotros cuando es con la familia. Ese me fue la palabra. ¿Ustedes saben eso? Incesto. Eso, incestuosas, gracias. Relaciones incestuosas con sus hermanas, ¿no? Y eso generaba un escándalo, ¿no? Dentro de ese entorno. Inclusive se casó con una de ellas y la hizo pasar como su esposa y a la hija que tuvo, porque lamentablemente no pudo tener varones y eso es lo que más a él se sentía impotente porque lo que más tenía eran hijas mujeres, ¿no? Y entonces en ese entorno. Muy bien, recordemos a los emperadores romanos. El primer emperador, Julio César. el segundo, Augusto. tercero, Tiberio. después viene Calígula. Calígula. Muy bien, ¿ya? Y tenemos a Claudio I. Claudio I fue el emperador elegido por el ejército y fue uno de los mejores gobernantes de Roma. Creó un cuerpo de funcionarios, levantó acueductos, drenó los pantanos que rodeaban Roma y construyó un puerto en sus proximidades. Él va a conceder la ciudadanía a ciertos súbditos de las provincias, ¿no? Y va a destacar principalmente como uno de los más justos. Claudio I va a ser emperador de Roma del año 41 al 54 después de Cristo. Su reinado fue el de un administrador inteligente, tanto en asuntos civiles como militares. Después vamos a tomar en cuenta que él va a convertir en provincias romanas a lo que es norte de Marruecos y el oeste de Argelia, que se encuentran en España. Va a gastar sumas enormes, especialmente en la construcción del famoso acueducto Claudiano. Por eso lo va a llamar Claudiano, por su nombre que es Claudio I. Muy bien. Entonces, de este no tenemos tanto en la historia como que ha hecho tanto daño, nada. No ha tenido un gobierno tranquilo, ¿ya? Tranquilo, ha hecho cosas por Roma, ha dejado de lado lo que vendría a ser primordialmente el proceso de orgullo y ha sido humilde dentro de su entorno de gobierno. El primer emperador elegido por el ejército, ¿ya? Entonces, supuestamente venía de la casta de clase media, ¿está bien? ¿Ok?
Y vamos a tener al famoso Nerón, quien fue proclamado emperador de Roma a los 17 años. Mandó asesinar y ejecutar a muchos de sus enemigos, este Nerón. eh, Incluso la asesinó a su madre, porque en algún momento la madre le había reclamado porque él había estado haciendo algunas situaciones negativas en contra de su esposa, teniendo sus amantes y demás, ¿ya? Y en algún momento también había establecido la gente que él tenía romances con su mamá. Y es por esa misma razón que para evitar ese tipo de rumores la manda a asesinar. Él manda a incendiar Roma en su cumpleaños, pues no, nadie se había colado de su cumpleaños y él quería apagar. Hay una anécdota histórica de esto, él dice que quería apagar las velas, pero como era su cumpleaños, él quería que todo Roma se entere y por eso empezó a incendiar el circo romano y ahí empieza a generar lo que es el incendio, casi la mayor cantidad del centro de Roma es lo que se va incendiando y ahí gente muere también. Bueno. Nerón va a ser emperador entre el año 54 al 68 después de Cristo, ¿ya? Tras el asesinato del anterior emperador, ¿ya? La Guardia Pretoriana declaró emperador a Nerón a la edad de 17 años. En sus 5 primeros años de reinado estuvieron marcados por la moderación y la clemencia, todo tranquilidad. Pero después él empieza a mandar a asesinar a su madre por criticar a su amante, ¿ya? Y 3 años después se va a divorciar de Octavia, su mujer, a quien más tarde también la matar, y se va a casar con su amante, la que justamente había ocasionado la muerte de su madre, ¿ya? Entonces, como pueden ver, una tragedia, ¿no? Los emperadores de Roma, el único que podemos verlo como alguien positivo, podríamos ponerlo a Claudio I, ¿no? Nada más, ¿ya? Ok, recordemos los años de los emperadores romanos para que no se nos escape. Muy bien. Ok, acá tenemos a Julio César, ¿ya? Emperador de Roma del 100 al 44 a.C. Augusto, emperador del 63 al 14 después de Cristo, del 63 a.C. al 14 después de Cristo, ¿ya? Tenemos a Tiberio, ya va a gobernar del 14 al 37 después de Cristo. Tenemos a Calígula del 37 al 41 después de Cristo, a Claudio I del 41 al 54 después de Cristo y a Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Y luego viene la época del imperial ya en Roma. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Podemos ir recordando un poquito más para que no se nos olvide, ¿ok? Muy bien. A ver, voy a preguntando, yo mostrando, preguntando, ¿está bien? Ok, a ver, Jairo, ¿de cuándo a cuándo gobierna Julio César? De 100 a 44 antes de Cristo. Eso, Cayo Julio César le vamos a llamar porque todos son Julio César, ¿no? Después tenemos a Augusto Julio César, ¿no? Ok, a ver, Adriana, ¿de cuándo a cuándo gobierna Augusto? La Adriana no se da cuenta. Diego. Entonces, Emanuel. Del 64 al 14 antes de Cristo. No. ¿Quién le ayuda a Emanuel? A ver. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿De cuándo a cuándo gobierna Augusto? Del 14 al 37 después de Cristo. ¿No? Sí. No. Del 3 al 14 después de Cristo. Ah, Eso sí, del, ya está.
Del 27 al 14 después de Cristo. 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Muy bien. ¿De cuándo a cuándo gobierna Tiberio? Katia. Del 14 al 37 después de Cristo. Hecho. Muy bien, ya se dieron cuenta. ¿De cuándo a cuándo gobierna Calígula? A ver, el Windows. ¿Quién está en Windows? A ver. Ya. Adén. ¿De cuándo a cuándo gobierna Calígula? Del 37 al 41 después de Cristo. Así es. Muy bien. ¿De cuándo a cuándo gobierna Claudio I? A ver, ¿quién me dice? Del 41 al 54 después de Cristo. Eso. Y finalmente, ¿de cuándo a cuándo gobierna Nerón? Del 54 al 68. Eso, perfecto, después de Cristo, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a ver nosotros acá que ya a ir descendiendo Roma, ya se va a llamar la Pax Romana, que constituye un largo periodo de paz impuesto por el Imperio Romano y los pueblos por él sometidos, ¿ya? Entonces, dentro de esto va a haber algunas situaciones respecto principalmente al periodo de la República, que en donde hubieron los emperadores, ¿ya? Y se va a intensificar lo que vendría a ser el comercio, va a ir creciendo la parte comercial de Roma, de donde van a traer del Extremo Oriente algunas especias, sedas y perfumes para vender en Roma. Bueno, el Bajo Imperio, que va a ser el 193 después de Cristo hasta el 395 después de Cristo, va a establecer principalmente esa dificultad de poder gobernar Roma, porque van a empezar a caer la Pax Romana, vale decir, muchos de otros pueblos, de otras comunidades, como los bárbaros, van a querer invadir Roma, pues como Roma empezaba a surgir económicamente, eso era una visión de proceso de ambición, primordialmente por los bárbaros. ¿Ya? Entonces, Roma va a empezar a caer. Esta caída se debió a luchas internas en un primer momento, porque no había quien pueda gobernar bien Roma, y va a ser invadida por los reinos bárbaros, quienes son los francos, visigodos, ostrogodos, eslavos y persas. Lo único que va a quedar de Roma es la Roma del Oriente, que es esto que está con rosado, que es Bizancio, y así es como se va a llamar esta. ¿Ya? Entonces, esta caída del Imperio Romano va a poner fin a la edad antigua y va a comenzar con la Edad Media después de esto. Pero recordemos un poco acerca de la caída del Imperio Romano. Una vez que Roma va a dividirse, se va a dividir en Roma del Oriente y Roma del Occidente, y el nombre de Roma del Occidente va a referirse principalmente a esa división de estos pueblos, a estos de acá, eslavos, francos, visigodos, ostrogodos y persas. Esto va a ser Roma del Occidente y Bizancio va a ser Roma del Oriente. Entonces, ahí va a estar conformado por algunos reinos, como en el caso de España, Italia, Britania, Magreb y las costas de Libia, van a ser establecidas principalmente por esos reinos, ¿ya? Y la capital la capital de Roma va a estar en Honorio. Bueno, vamos a tener la invasión de los bárbaros. ¿Y estos quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran tribus germánicas indoeuropeas, venidas desde diferentes continentes. Ellos eran nómadas y van a ser empujados principalmente por los hunos, que van a ser tribus mongólicas, para ir a atacar Roma. Bueno, los bárbaros no tenían escritura y esto va a generar también un conflicto para ellos, pues no van a entender un poco los procesos, porque los romanos sí tenían alfabeto. Entonces van a empezar a saquear, a destruir ciudades de este imperio. Lo que más va a tomarse en cuenta en esto es que ellos eran politeístas, tenían una creencia religiosa, no creían en los dioses romanos, pero sí tenían sus propios dioses. Y en algún momento dentro de este proceso también se va a tomar en cuenta que el derecho romano, el derecho que habían establecido los romanos a un principio, había sido heredado ya por estos pueblos bárbaros. Bueno, aquí vamos a tener a los pueblos bárbaros
ya quienes atacan lo que vendría a ser la parte de Roma. El 406 después de Cristo tenemos a los suevos. ¿Quiénes eran los suevos? Bueno, los suevos, los vándalos y los francos, quienes cruzaron el río helado y se establecieron en Gaelía o también llamado España. El 409 vamos a tener a los vándalos que atravesaron el río Rin y se establecieron como federación en África. El 410 después de Cristo vamos a tener a los visigodos guiados por el rey Arcadio que saquean Roma. El 450 tenemos a Atila de los hunos, quien invade Europa Central y el norte de Italia. En el 451 vamos a ver la derrota de Atila ante el romano Aecio y en los campos catalanes. Y finalmente el 476, que fue la caída de Roma, vamos a tener a Odoacro, que ocupó el imperio de Occidente y asesinó al emperador Rómulo Augustulus, y cae el imperio romano de Occidente. Y ahí es donde termina la Edad Antigua, ¿ya? Entonces aquí tenemos una cronología de los hechos de invasiones que tuvieron desde el 406 al 476 en Roma. Y va a quedar así, como vemos aquí en este mapa, ¿ya? Vamos a tener todo esto que nosotros vemos acá, esto era Roma. Si nosotros recordamos y si nos vamos para atrás, ¿ya? Roma se había establecido de esta manera, no sé si ustedes recuerdan, así, con las 5 provincias. Claro, que obviamente después la van a dividir en regiones, ¿ya? Entonces, esto anteriormente lo habíamos visto también acá, con la famosa, los celtas y los íberos. Mismo mapa. Los celtas y los íberos eran los pueblos preromanos. Después ahí se van a asentar las 5 provincias de los romanos que van a llegar como colonizadores, ¿ya? Y después de eso, así es como va a quedar Roma totalmente dividida en este contexto. Aquí estamos, ¿ya? Aquí está. Todo este espacio es, ¿ya? Y aquí tenemos a los eslavos, a los francos, a los visigodos, a los ostrogodos y a los persas, ¿ya? Que van a empezar a apoderarse de Roma y obviamente lo único que va a quedar es Bizancio. Y luego ya vamos a tener la historia de estos ya en la Edad Media, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a empezar a avanzar la Edad Media, ¿sí? Muy bien. Ok, jóvenes.